Hola, ¿cómo están todos ustedes? Buenas noches desde la Ciudad de México. Estamos en un episodio más del podcast en vivo llamado Calidad y Kaizen rompiendo paradigmas en Latinoamérica. Y vamos a empezar esta charla con una experiencia que podemos decir hasta cierto punto chusca, pero que habla mucho de lo que nos va a compartir ahorita el ingeniero Diego. Entonces resulta que estábamos en un proyecto X, ya todo se había dimensionado y se habían hecho varias cosas. Llega la máquina y no cabe, porque se había dimensionado un cuarto más chico que la máquina. Lo fácil y el ingenio a veces de la gente, pues le recortaron ciertas cosas a la máquina y obviamente sabíamos que esa máquina tiene una dimensión y esa dimensión cumplía un diseño de función. Lo más curioso es que haciendo la adaptación querían que generara el estándar para lo cual se había diseñado. Entonces, tiene mucho que ver con los que nos va a platicar Diego. eh, cómo son esas decisiones en una gestión de proyectos. Y tuve otras más feas que si se presentan las comentarios, pues, son experiencias más raras que feas, pero no le puedes pedir a una máquina que jale a un estándar para lo que fue el diseño, para lo cual fue diseñado, cuando en realidad tú la cortaste y perdió el diseño, pero pierde la garantía prácticamente. Entonces está aquí el ingeniero Diego Álvarez, costarricense, que tiene presencia en LinkedIn, que hace comentarios muy interesantes y que es una persona que le gusta profundizar. Entonces, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Y ahora sí que si nos puedes contar de ti y después en dónde te podemos encontrar. De acuerdo, gracias Rogelio y gracias a los presentes, aunque seamos pocos, pero eso lo importante es que cada vez seamos más. Bueno, mi nombre completo es Diego Antonio Álvarez Rivero, originalmente soy ingeniero de alimentos, graduado en la UCR, con 15 años de experiencia trabajando en industria, tanto en calidad, innovación, desarrollo de productos, inocuidad, ventas técnicas. Y en los últimos tal vez 6 o 7 años ya me dediqué propiamente a la consultoría en proyectos. He trabajado en proyectos de construcción, he trabajado en proyectos de empresas de comercio electrónico, he trabajado en proyectos también de industria de alimentos, he trabajado en tutorías a estudiantes universitarios de la carrera de nutrición, pero con temas de tecnología de alimentos. Entonces he estado por todo lado, como dicen. Además, saqué la especialización en administración de proyectos del Tecnológico de Costa Rica y cuando me di cuenta que me gustaba el tema, pues entonces saqué la maestría en dirección de proyectos de ADEN Business School. Entonces, es básicamente mi formación. A mí no me gusta mucho como hacer hablar de esto, sino más bien de las experiencias que tengo. Entonces, precisamente eso es lo que venía tal vez a contarles. Me pueden encontrar en LinkedIn, que es prácticamente la única red social que tengo en este momento, porque soy una persona que tal vez valora mucho su huella digital, digamos. Entonces, es donde tengo una mentalidad muy diferente a los demás. Entonces, sí me gusta mucho compartir en LinkedIn, pero tengo también la parte que es mi privacidad. Entonces, de momento solo en LinkedIn, pero tengo bastante presencia, he hecho muchos contactos. Conocí al maestro Rogelio ahí, que las publicaciones son profundas y es precisamente lo que él dijo, de darle profundidad a los temas, porque eso es, creo que lo importante del intercambio profesional no solamente es qué bonita tu publicación, no, es qué me puso a pensar gracias a tu publicación, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es la introducción. Pues muy bien, mira, es bien interesante, como bien comentabas, no importa ser muchos y pocos, sino el nivel de profundidad en el que todos vamos a aprender. Acá en este momento está una científica. Excelente. Entonces, vamos a hacerte la primera pregunta ¿De para que acuerdo? nos compartas. ¿Qué es la gestión de proyectos? Que ahorita está muy metido esto del PMI.
Hablamos de proyectos todo el tiempo. Exacto, pero primero tal vez gestión de proyectos empírica, como toda, antes de que existiera la ciencia estructurada con un método, básicamente nació desde que hay una civilización y desde que hay construcciones y desde que hay ejércitos. Eso ya sabemos que Napoleón dijo que un ejército marcha sobre su estómago. Desde ahí nació, eso te lo dice todo, ¿verdad? Eh, pero ya más estructurada como una ciencia, como una disciplina, vino durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército de los Estados Unidos comenzó a darse cuenta que iba a ganar la guerra, o por lo menos la guerra del lado oeste, gracias a la logística. Entonces ahí comenzó a desarrollar las famosas, creo que fueron las primeras, que fue, por ejemplo, los diagramas de Gantt, vienen de ahí. Los diagramas PERT, también para calcular tiempos, y el CPM, que es la ruta crítica. Todos esos más o menos del periodo posguerra, que es de década de los 50, los primeros años de los 50 en adelante. Ahí ya comenzó, digamos, la manera estructurada de hacer gestión de proyectos. Él en 69, en 1969, se funda el PMI. De ahí es donde viene básicamente la verdadera estandarización de la gestión de proyectos. Y comenzamos con la metodología más conocida, que es la metodología en cascada o tradicional. Y por ahí en los años 90, principios, muchos ya practicantes de la gestión de proyectos comenzaron a hablar de una nueva metodología, que fueron varias metodologías que se fueron desarrollando, que se llaman las metodologías ágiles, ¿verdad? De ahí hay un montón. Eh, y lo importante de ahora, y por qué el tema es tan trascendental ahora, es que la transformación digital ha venido a cambiar la forma en que se gestionan los proyectos, cómo la gente reacciona ante esos proyectos y cuáles son las implicaciones a nivel social. Porque seamos honestos, una empresa hace un proyecto, lanza un producto o hace un movimiento y los mercados bursátiles reaccionan en minutos y las redes sociales reaccionan en segundos. Entonces, es importante que le demos una profundidad a esto de qué pasa cuando no hay ética en la gestión de proyectos. Eso es lo importante. Muy bien, entonces nos has planteado que PMI llega a estandarizar cierto número de pasos o cierto número de fases, porque recuerdo que cuando yo empecé en calidad, hace muchos años, todavía creo que ni nacías, Diego, ni Aura, ni Sergio creo que nacían. Los proyectos llevábamos mucho a actividades, pues desde cierto punto, de una magnitud que requería más de dos personas. Nosotros así definimos como un proyecto. Es una actividad que va a requerir de una persona más. Cuando eso se daba, era un proyecto, pero no necesariamente es así. No sé, ¿tú qué opinas? En realidad, eso es lo que quería aclarar. Un proyecto puede ser tanto como una reconstrucción propia en la casa de uno hasta un megaproyecto, que es lo que estamos viendo ahora con la inteligencia artificial, ¿verdad? Que ahora se están incluso de manera, no sé si en la colaborativa, varias empresas de tecnología en contra de la industria de inteligencia artificial china. Entonces ya ahora estamos hablando de conglomerados tecnológicos con sus proyectos, programas, portafolios en contra de otro bloque de poder que es, por ejemplo, China. Entonces, básicamente todas las dimensiones de proyectos que podamos pensar tienen los mismos principios, entre ellos la ética. Ok. Y hablando un poquito más del tema ético, a veces pensamos que la ética es portarse bien, Ujú. pero si nos pudieras profundizar un poquito más en este contexto de la gestión de proyectos, pues aparte es una actividad humana, y por eso lo trae consigo. ¿Qué es la ética? Empezando por ahí. Bueno, básicamente, para no entrar mucho en temas filosóficos, pero la ética es básicamente estudiar qué hace la diferencia entre un actuar que podríamos considerar a nivel de sociedad, que también es subjetivo, qué podría considerarse correcto y qué podría considerarse no correcto. Hagamos un ejemplo. Lo que tal vez es legal en un país, tal vez no sea ético. Lo que tal Ujú. vez es ilegal en un país es ético a nivel, vamos a decirlo, fundamental. Por ejemplo,
la esclavitud en Estados Unidos era legal, todavía en el siglo XIX, mediados. ¿Cómo lo consideraríamos nosotros ahora a nivel ético? No importa que haya sido legal, eso no es ético. Entonces es importante que hagamos el ejercicio filosófico de sentarnos a discutir de manera civilizada, obviamente, cómo separamos lo que podría llamar ético, lo que podríamos llamar legal, y cómo podríamos enmarcarlo con las diferencias de las sociedades, porque hay sociedades muy diferentes que considerarían cosas muy éticas cuando otras sociedades las considerarían no éticas. Entonces, ese conversatorio que debemos de tener es donde se va desarrollando la ética, ¿verdad? No es un constructo estático, sino más bien es un constructo que debemos ir añadiendo cada vez que añadimos nuevo conocimiento. Por ejemplo, la tecnología. En este momento la gente está hablando maravillas de la inteligencia artificial y son pocos los que están sonando la alarma y decir, un momentito, vamos despacio, porque hay que ir analizando las implicaciones éticas de este tema. Sí, fíjate que cuando empezó todo esto del boom de la industria 4.0, que pues por ahí está quedando rezagada, ya todo el mundo habla de industria 5.0 y demás. Correcto. Fíjate que planteaban este tema de la ética, digo, del Internet de las cosas. Y había publicaciones que tú podías encontrar en donde hablaban de ética de las cosas. Y tú bien sabes que en Europa lo que tú comentas es bien cierto, de que hay una discusión entre lo que es la inteligencia artificial y sus límites éticos. Entonces, y es bien importante lo que dices, porque no se toca mucho la parte de la ética de las cosas, y la ética de las cosas, pues ahora sí que abarca todo. Entonces, bajo esa concepción y yéndonos de la parte macro que es, o de la parte más visible que pudiera ser estos nuevos proyectos tecnológicos, vámonos un poquito hacia atrás, desde un punto básico, como son las operaciones, que es la que pues, conocemos la mayor parte de la audiencia que nos escucha. Eh, Recuerdo que por ahí nos platicaba el maestro Vladimir sobre que hay tres componentes importantes de la filosofía: la ética, la estética y la lógica. Y cuando no hay eso, pues no hay filosofía, y creo que es parte complementaria a lo que tú decías. Un proyecto pues debe de tener una estética, una lógica y una ética. Entonces, bajo esa concepción de que muchas veces no nos detenemos a filosofar sobre los impactos y aspectos ambientales que vamos a generar con un nuevo desarrollo, Eh, en este momento, en tema de proyectos, ¿tú cómo ves este despliegue general que estamos haciendo en general para ir avanzando en ese proceso de transformación? Eh, Hay un dicho que, bueno, no sé si ustedes lo utilizan, que es del dicho al hecho hay mucho trecho. Así es, estamos acá. El PMI, cuando uno le dan la certificación, ya sea la CAPM o la PMP, perdón, sí, la PMP, eh, le dicen a uno que usted se rige bajo un código de ética y conducta que tiene 4 pilares, que es básicamente responsabilidad, respeto, equidad y honestidad. Evidentemente, eso significa que cualquier eh, persona que está certificada puede hacer una denuncia con hechos ante el organismo para que tal vez le revoquen la licencia o la certificación a otra persona que no está actuando bajo esos 4 pilares. El problema es que uno ve los fracasos, uno ve la corrupción en empresas que tienen una oficina de proyectos, tienen gente que maneja portafolios, tiene gente que maneja programas, tiene gente que tiene proyectos, gente certificada, y uno dice, qué extraño con estas cosas que están sucediendo, ¿por qué no se hace valer el código de ética y conducta? Y es porque está en papel, pero uno lo ve, lo vimos últimamente con las empresas que han entrado en grandes
em, escándalos, tanto financieros como operativos de salud pública, por ejemplo, lo que pasó con retiro de producto McDonald's, Ujú. Boeing, por ejemplo, Facebook, que aceptó que había estado manipulando la información con respecto a la pandemia y había estado, creo que incluso también manipulando las encuestas cuando hubo la elección en 2016 en Estados Unidos, lo aceptaron. Y entonces uno se pone a pensar, qué extraño, estas corporaciones que todo mundo, no sé si ponen un pedestal, cometen hay escándalos, hay conductas no éticas de manera constante. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué está pasando? Se supone que estas empresas son las líderes en sus sectores, tienen todo el músculo operativo, todo el músculo para contratar profesionales en calidad, en comunicación, en marketing, en proyectos, en ética, en cumplimiento legal. Y sin embargo siguen saliendo estas noticias. Entonces uno dice, precisamente, está el código de ética y conducta, no sé si solamente para los practicantes de gestión de proyectos, sino para los que son en máster en administración de negocios, los que son financistas, me imagino que también tienen que tener un código de ética y conducta. Sin embargo, en la realidad parece que no hay. Entonces, esa es la preocupación de cómo nosotros podemos desarrollar la ética a través de la casuística, que es el estudio constante de estos noticias escandalosas que salen a la luz ahora que las empresas prácticamente están bajo un economista lo llamaba el modelo económico de crecimiento a todo costo, que eso significa que si hay personas que se mueren, consumidores que se ven afectados, mercados que se ven afectados, no importa, nosotros crecemos. Es ahí donde tenemos que estudiar cómo estas empresas no están aplicando la ética. Entonces es importante no solamente estudiar la parte filosófica, sino la casuística. Veamos casos. Y eso es importante. Sí, 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 fíjate que es bien importante lo que dices. Porque, o sea, no es que tampoco las compañías busquen esos oscuros intereses, sino que hay gente detrás que las lleva navegando por, o sea, pueden ir en un mar abierto o se pierden o se transforman. Y, por ejemplo, ahí hay muchos temas en calidad, en tema de integridad de datos. A mí se me hace muy curioso que teniendo disponible información y sistemas de monitoreo, aún se sigan presentando estos casos como el que mencionaste de Boeing, de McDonald's, que tienen tanta información, son incapaces de identificar o prevenir o predecir riesgos. Entonces, al final, ya si nos vamos un poquito más atrás, una parte sólida en la gestión de proyectos debe de ser la integridad de la información con la que tú vas a hacer que el gerente de proyectos decida. Correcto. ¿Qué nos puedes decir sobre esta parte de integridad? No todas las Eh, empresas lo tienen. no, el comienzo de la integridad son básicamente las personas que componen el proyecto, tanto patrocinadores como el director de proyecto y el equipo que está detrás, que va a estar detrás de ese proyecto, los proveedores. Tiene que haber un caso de negocio sólido, que es básicamente el estudio de factibilidad o lo que llaman, e incluso prefactibilidad, que sea sólido los datos donde digan este proyecto, ya sea si es una puesta en marcha de una empresa o si es lanzamiento de un producto, si es lanzamiento de un servicio, tiene que haber datos sólidos que le den respaldo no solamente la parte financiera, económica, operativa, sino también los temas de si van a afectar a algunos interesados. Por ejemplo, si van a afectar a una población, si va a afectar al mercado meta, si va a afectar la legislación, si va a afectar si no va a cumplir con regulaciones internas o externas internacionales. Todo eso tiene que estar debidamente documentado, estudiado, incluso con su propio análisis de riesgo, que es lo que estabas hablando. ¿Qué pasa si no cumplo X?
¿Qué pasa si no cumplo Y? ¿Qué pasa si no cumplo Z? Muchas de estas empresas sí conocen el riesgo, solo que hacen el famoso balance actuarial de riesgo, es decir, cuánto me cuesta pagar una multa o una demanda versus cuánto me cuesta hacer un retiro producto o cuánto me afecta la marca. Eso fue un caso muy sonado en los Estados Unidos que no me acuerdo qué empresa fabricante de autos decía, o hago el retiro del producto o pago las demandas por las muertes en carretera. Y le fue más fácil decir, me sale mejor pagar las demandas por muertes en carretera. Lo tenían cuantificado, pero desde el punto de vista ético dijeron, no, nos sale más barato el otro. Es muy interesante. Esto hay cualquier cantidad de estudios, no solo de la industria automotriz, la industria de las aseguradoras médicas. Ellos saben muy bien lo que está pasando, pero desde el punto de vista financiero dicen, nos sale más barato dejar que X persona se muera porque no tenemos que pagar el tratamiento. Ahí es donde realmente uno se pone a pensar, de esto podemos estudiar eh, meses de meses, casos donde podemos aprender que efectivamente tienen todos los datos, la integridad de los datos lo tienen, pero toma la decisión no ética. Entonces, tal vez yo diría que no es tanto que no tienen la integridad de los datos lo tienen todo. Ahora, la ubicuidad de los datos es la madre de todas las oportunidades, tanto para oportunidades positivas como oportunidades negativas. Entonces, yo creo que más que todo, sí existe la integridad de datos para estas empresas, pero las decisiones que se toman desde arriba son básicamente si nos benefician desde el punto de vista de accionistas o inversionistas, pero el resto de los interesados, que somos los consumidores, las comunidades, los gobiernos, se ven afectados. Muy bien. Vámonos otra hoja hacia atrás. Estamos hablando de la parte visible y estamos como que en capas. El Correcto. iceberg de la gestión ética de proyectos. Tú ya pasamos, digamos que por la parte directiva o de la presidencia, del consejo, pasamos a la dirección, pasamos a la gerencia y ahorita nos estamos yendo más a la parte de operaciones, Operativa, correcto. operativa. Entonces, fíjate que cuando estás ahorita en una aula de gestión de productividad, estás haciendo los ciclos de productividad, regularmente no se evalúan los riesgos de cumplir o no. Bueno, siquiera me pasó en algún momento que me decían, tenía yo que evaluar un proyecto, vamos a dar no sé cuántos cientos de miles de dólares por un proyecto de mejora. Comentario, revisa bien porque se me hace mucho dinero para lo que vas a mejorar, o sea, no hay tanto. Fue a que alguien más le valora el proyecto y en vez de ser $80,000, fueron 80,000 pesos mexicanos. Entonces, tú bien sabes que productividad que se compromete, productividad que se cumple. Y si no se cumple con eso, pues hay que buscar otro proyecto. Entonces, bien decías, hay datos, los datos una de dos, o pueden estar mal o pueden estar bien. Pero también hay personas que pueden decir que aunque el dato está bien, yo digo que está malo. Y si el dato está mal, yo digo que está bien. Entonces, estuve yo en una charla hace rato sobre esta parte de educar en filosofía. ¿Tú cómo ves dentro de la gestión de proyectos esta parte que se comentaba? Hay que darle esa educación filosófica para poder generar entornos de colaboración. Claro, algo interesante que creo que lo habías mencionado, bueno, tal vez lo haces en alguna de las publicaciones, lo de los círculos de calidad. Los círculos de calidad se aplican cuando trabajas en calidad, con algún proceso de gestión de mejora, con alguno ISO, pero en proyectos no se ve tanto. Sin embargo, en proyectos uno tiene que llevar una matriz de requerimientos, de seguimiento, Mm, cómo se van cumpliendo los requerimientos a lo largo del proyecto. Llámese requerimientos de proyecto de gestión o como los requerimientos del producto. Son mm, completamente diferentes, ¿ok? Pero nunca, por lo menos en mi práctica ni en la formación que he llevado, se habla de, eh,
por ejemplo, nunca se mencionó lo de círculos de calidad, como que las dos metodologías viven muy separadas, tanto ISO como PMI no se logran intercruzar, o por lo menos no lo ves en los cursos de preparación o en la maestría. Sí se habla de gestión de calidad de los requerimientos, gestión de calidad del proyecto, pero nunca hace ese cruce entre, por ejemplo, cómo comparte metodologías con la ISO, o por lo menos la filosofía de mejora. No se ve cómo se entrecruzan, ni tampoco con TPM, ni nada por el estilo. Entonces yo creo que todavía hace falta que las metodologías lleguen a encontrarse en algún momento para que la gente diga, ah, caramba, no solamente estoy estudiando gestión de proyectos, voy a comenzar a estudiar ISO, voy a comenzar a estudiar TPM, voy a comenzar a estudiar Kaizen, Six Sigma, ¿por qué no? Sería interesante ver si la tecnología o el conocimiento humano nos va a llevar a lograr cruzar todas las disciplinas, porque sí hace falta. No hay entrenamiento, por ejemplo, al estilo círculo de calidad, ni tampoco entrenamiento de ética cuando recolectas los datos. Si te equivocas, ¿qué tienes que hacer? Eh, ¿Qué significa que los datos sean fidedignos? ¿Qué significa que no puedes mentir durante la recolección de datos? Em, si vas a tener una persona que te va a revisar los datos, una confirmación o una segunda opinión. Todo ese tipo de cosas no se ven tanto en la disciplina, pero yo por mi formación en calidad sí, pues sí estoy más familiarizado con eso, pero sí cuesta mucho ver en gestión de proyectos que se le haga ese análisis granular a la calidad, a menos que tal vez sea una persona que tiene experiencia en proyectos, que también tiene experiencia como analista de negocios y a la vez tiene experiencia en calidad. Cuando tiene ese montón de herramientas, tal vez sí puede ver la parte de granularidad de entender si los datos que está dando son fidedignos desde el punto de vista incluso estadístico. Has dicho una cosa bien importante y que pasa mucho. Eh, por ejemplo, nosotros, o sea, yo cuando me certifiqué como Black Belt, y el ejercicio que hacíamos nosotros de productividad, sentarse, ver números, ver SAP, consultar saldos y consultar pérdidas, y al final se sacaban las cartas de proyecto, que esa era para nosotros la esencia de la gestión de proyectos, para nosotros. Tenías tu documento, había un tracker y sobre ese tracker te iban evaluando. Correcto. Entonces, por lo que veo, estamos un poco desviados del deber ser de la gestión, porque solamente veíamos la meta, no veíamos el resto. O sea, tienes que llegar a reducir, no sé, 50%, 30%, 70%, y para hacerlo tienes que usar este modelo. Entonces, es bien cierto que lo que dices, que no hay una integración de disciplinas que sí es necesaria, porque como agentes de cambio, no todos gestionan de forma correcta sus proyectos. Más bien gestionamos el método, que es nuestra gestión de proyectos. Es lo que usted siempre dice, no se enfoca en el método, enfóquese si es el método correcto, si estamos trabajando correctamente con la gente, si la gente entiende hacia dónde vamos, si la gente entiende que el trabajo, hay que hacer trabajo con calidad en la fuente, que cada paso que vamos dando es un paso seguro. Es lo que usted siempre ha dicho, Rogelio, es no se enfoque en la metodología, enfóquese en lo que está haciendo, hacia dónde va, con quién está trabajando, si la gente está capacitada, si la gente logra trabajar como un equipo cohesivo. Son muchas cosas interesantes de la metodología en proyectos también, que hay muchos eh, project managers que son muy buenos llevando el software de las tareas, llevan su Microsoft Project, llevan su Ajá. Asana, llevan su software de trabajo colaborativo, sabe qué está haciendo cada persona, pero se enfocan más en el método que en ver si las personas se están atrasando en el trabajo, si tienen huecos dentro de su conocimiento que necesitan ser rellenados con capacitaciones o una mentoría o algo, y simplemente dicen, ¿para cuándo está el entregable? ¿Para cuándo esto? Nos estamos atrasando. Pero no se da cuenta si las personas están requiriendo ayuda, si tienen algún impedimento, si están teniendo conflicto entre ellos, que eso es básicamente lo que el PMI dice.
las metodologías ya están. Si usted se las sabe, aplíquelas, pero enfóquese en ser líder servicial, que eso es lo que usted básicamente siempre publica y me parece muy interesante. No se enfoque en la metodología, en las metodologías hay cualquier cantidad de información, bibliografía, análisis, pero enfóquese en el trabajo con la gente, el trabajo de la ética, el trabajo de la filosofía, que es donde realmente comenzamos a ver los cambios. Sí, ahora sí que de la parte partida vamos otra vez a la parte, dar un salto hacia la parte de la dirección. Lo que también llega a pasar, mi estimado Diego, es que les llega a la operación, ya hablando como corporativo, una lluvia de proyectos. Y a veces cuando tú me ha tocado ver estos hojas de Microsoft Project, Ujú, que parece una bola de estambre, de tanto que hay. Y eso no es que sea ético, sino que confunde mucho hacia dónde ir. O sea, me pides eh, que yo me enfoque a esto, pero mañana me dices que la prioridad cambia y lo que era tu primer prioridad se volvió la quinta. Y ya tienes ujú. 10 esperando, ya tienes 20 esperando. Es bien complejo. Ahorita le llaman que es el esquema buca y tanto nombre que le ponen. Correcto, sí, el contexto buca. Entonces, pero una parte es el contexto buca y otra parte es focalizarte en algo que es controlable. ¿Usted qué opina? En realidad tiene toda la razón porque se supone, y usted lo sabe muy bien, que las ISO siempre hablan del compromiso de la dirección. Pero compromiso de la dirección es no solo comprometerse con el presupuesto, con que hayan recursos, con que haya infraestructura, con que haya liderazgo, es entender que las organizaciones tienen sus límites, límites tanto de conocimiento como límite operativo. Es decir, si conocemos nuestra organización a través de las caminatas Gemba, conocemos también, hacemos el FODA, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Hacemos diferentes el PESTEL, si hacemos un análisis de los factores que están rodeando la empresa, si conocemos muy bien el entorno regulatorio, es más fácil decir, tenemos limitaciones, tenemos oportunidades, tenemos amenazas y tenemos fortalezas. Entonces, de ahí parte conocerse muy bien como organización. Puede decir cuántos proyectos, dentro de cuántos programas y dentro de cuántos portafolios podemos abarcar en un tiempo limitado, porque si hay que establecer los famosos mapas de hitos, ¿verdad? Si, qué vamos cumpliendo semestralmente, qué vamos cumpliendo anualmente, qué vamos cumpliendo cada 5 años, qué vamos cumpliendo cada 10 años. Y eso es importante también que viene la planificación ética de decir, ok, no somos la empresa más grande del mundo, un ejemplo, pero decir, si podemos acomodarnos con esos tiempos, lo más ético es trabajar de manera organizada. Y eso sí también lo dice mucho el PMI, porque también hay certificaciones para los que son directores de programas y directores de portafolios. Entonces se supone que bajo ese esquema de certificación, un director a ese nivel tiene que saber cómo manejar esos tiempos, esa acumulación de proyectos, esa acumulación de programas y esa acumulación de portafolios. Entonces, creo que la metodología, como usted siempre dice, maestro, la metodología existe, pero la parte de sentido común, la parte de sentido crítico, la parte de ética, es decir, estaremos explotando nuestros colaboradores, estaremos explotando a nuestros proveedores, estaremos explotando el medio ambiente, estaremos explotando eh, algún otro involucrado, tal vez una comunidad que se va a ver afectada por un proyecto que se hizo de manera tan abrupta que los está afectando. Entonces, se supone que un director de programas o un director de portafolio tiene que saber esas cosas. Saber que la organización tiene sus límites, pero también tiene sus fortalezas que hay que explotar. Entonces, pareciera que sigue siendo una cuestión ética. Sí, es bien complejo. Y bueno, te voy a contar una experiencia que va muy alineada a lo que tú comentas. Cuando vas a iniciar una jornada de TPM,
O sea, tienes los números, y tienes el valor de las marcas, o sea, tienes todo mapeado. Y cuando tú vas a una sección determinada que tiene equipos obsoletos, que ya tienen deterioro avanzado y que aparte la marca no es de mucho valor, a pesar de que tienes toda esa información, decides meterla en una jornada de TPM. ¿Qué logras con eso? Pues estar paso uno, dos o paso uno toda la vida, porque te tardas un turno en limpiar y 5 minutos en ensuciar. Entonces Claro, te queda para el trabajador, para el empleado, pues deja de tener sentido. Y eso a nivel de proyectos impacta toda la jornada de la implementación de la excelencia operacional. Porque por un lado tú ves las marcas más poderosas con todos los recursos porque lo pueden pagar. A veces la gente piensa que TPM es muy fácil, que llegas al método y lo implementas, pero depende mucho del valor de tu marca. No te vas a meter a implementar TPM cuando no tienes dinero, porque eso es costoso. sí. No es lo mismo implementar esta estrategia, meter en un proyecto para marcas con valor, diferente a meterlo con marcas que no tienen valor. Imagínate en ese escenario donde era como pues un campo de concentración. Ahí a esa planta toda deteriorada mandaban a los que se portaban mal. Entonces generas una tensión fuerte entre lo que no tienen nada y los que tienen mucho. Y al final, como comentas bien, el liderazgo es el que va a hacer la diferencia, no el método. Conocí yo a una chica que era la que estaba en esta planta en donde no había recursos, que daba incluso casi el mismo resultado que las que tenían muchos recursos. ¿Por qué? Porque tenía el liderazgo bien sustentado, Ujú, porque es una persona íntegra, es una persona enfocada, es una persona emocionalmente madura correcto. y es una persona que reconoce sus debilidades, reconoce sus alcances, Ujú, sabe que dinero no le van a dar, sabe que con lo que hay tiene que chambear. Porque yo le decía, cuando yo llegué a esa planta y la vi, digo, no, no inventes, ¿por qué la metieron en TPM? Pues a alguien se le ocurre. Entonces yo le preguntaba, ¿recursos hay? Lo que tú ves. ¿Podemos conseguir nada? Llevo pidiéndolo y no te dan. Entonces es bien importante lo que comentas, porque un proyecto de esa envergadura requiere de un fuerte nivel de liderazgo. ¿Qué opina usted? Eh, yo suelo escuchar mucho creadores de contenido que no son de lo que llamamos mainstream. Y también escucho mucho periodismo independiente y hacen unos análisis muy interesantes del fenómeno que está sucediendo a nivel corporativo, que es em, se acuerda que, no sé si sabe, pero Boeing solían decir que era una empresa de ingenieros. Ellos estaban muy orgullosos de decir, somos una empresa de ingenieros. Y fueron a lo largo de los años la empresa insigne del poderío estadounidense posguerra. O sea, decir que usted trabajaba para Boeing era decir, usted lo logró como ingeniero mecánico, como ingeniero aeronáutico, como ingeniero industrial. O sea, realmente era ponerse una flor en el ojal como ingeniero, como, qué sé yo, como incluso como director de proyectos. Y eso es algo que también es un fenómeno que pasa con las empresas que dejan de ser, de tener un dueño o dueños a ser comprado por accionistas, porque los accionistas no les importa si la empresa tiene excelencia operacional. Ellos lo que les importa es cuánto crecen las acciones y cuántos réditos tienen periódicamente. Y eso es una crítica que han hecho muchos analistas financieros, muchos economistas que se han dado cuenta que por qué el fenómeno Boeing estaba sucediendo y es precisamente
que la empresa descuidó la salud operativa, no fue muy inteligente para pagar a los accionistas y para pagar los bonos a los altos ejecutivos. Entonces, que no sabían, no creo. Yo diría que volvemos a lo mismo, es una falta de ética. Y debido a esa falta de ética murieron un montón de personas, tanto en, en los dos accidentes que hubo por la falla en las ventanas, como los famosos casos que se caía una llanta del tren de aterrizaje cuando iban despegando, se despegaba una puerta, etcétera, etcétera. Entonces, creo que si no estudiamos esos casos donde dice, ya no es una cuestión de que no tienen dinero, es que recortaron en las partes más críticas para poder pagarle a un ejecutivo. Y podemos, o sea, pues esto podemos pasar hablando semanas de casos sonados. Lo mismo pasó con las aseguradoras, lo mismo pasó con McDonald's. Eh, no sé cómo llamarlo, tal vez que nosotros como consumidores, ya ni siquiera como profesionales, tenemos que comenzar a abrir un poco más los ojos, porque en el momento que nosotros como consumidores hacemos un análisis ético, nos damos cuenta de que la única forma de que estas empresas cambien la brújula y se vuelvan a orientar hacia el lado ético de hacer las cosas bien es haciendo boicot. Y en muchas ocasiones ha pasado que empresas hacen cosas que no deben, el consumidor se resiente, boicotea y la empresa se asusta, quita los altos directivos, cambian para ver si el liderazgo cambia en acorde a los objetivos que tienen que tener para satisfacer a los consumidores y las cosas se arreglan. Entonces, ya yo no estaría hablando tanto como profesionales, sino como consumidores informados que nosotros tenemos el poder de hacer incluso virar la forma en que las empresas están actuando. ¿Qué fue lo que pasó cuando asesinaron al alto directivo de United Healthcare? De Estados Unidos se volvió una olla de presión entre las personas que estaban siendo afectadas por las aseguradoras y se armó un escándalo mediático, ¿verdad? Incluso ahora las aseguradoras corrigieron su curso tratando de mejorar la forma en que aprobaban los seguros médicos. Entonces, vea qué interesante cómo las personas, ya los consumidores, comenzaron a obligar a las empresas a hacer un análisis ético y decir, uy, sí, estamos haciendo las cosas mal y el consumidor está muy enojado. Entonces, vamos a rectificar las cosas y creo que entonces ya no es una cuestión de liderazgo, es una cuestión de nosotros también como consumidores podemos obligar a las empresas a hacer un viraje ético hacia las cosas que deben de ser. Interesante. En la parte operativa, hasta hoy no encuentro un ejemplo que te pueda yo decir. El único ejemplo que te puedo decir es hacer que hay dos cosas interesantes en el TPM. Una es la parte de la limpieza inicial. Ves a todos los gerentes limpiando las máquinas, luego se les olvida que tienen problemas y se hacen pato también. Pero es una estrategia bien interesante, pero que no toda la gente la capta. La capta más para hacer show, para hacer la tarea que tienen que hacer, más allá de hacerse, de tener esa sensibilidad, de entender qué es lo que están haciendo mal, porque imagínate, esa limpieza inicial es para eso, para que la propia gestión entienda lo que está haciendo. Pero al contrario, los gerentes se enojan que porque eso está flojo, se enojan porque esto está... Se dan cuenta de cosas que pareciera no saben. Entonces es bien interesante ese esquema de TPM. Y me acordé mucho ahorita cuando decías que como consumidores tenemos ese poder de llevarlos. O sea, TPM lo hace a través de esa estrategia. Otra estrategia que recuerdo es, ¿quieres? Se quejaba la gente porque los gerentes no iban a sus áreas. ¿Quieres que vayas? Hagamos algo para que vaya. Hacían algo muy importante y así bajaban estos cuates. Y se daban cuenta de que había necesidades. Entonces, es bien interesante todo lo que nos comentas. En Quería este hacerte, caso, sí, nada más ¿qué le recomiendas claro, a nuestros oyentes? Una de dos, si están en el ojo del huracán, o evitar que lleguen a ese ojo del huracán donde, pues a veces ya no te puedes salir.
Desde el punto de vista de proyectos, bueno, básicamente lo que nosotros conocemos en calidad, muchas veces no se ven proyectos porque los que manejan proyectos muchas veces no manejan el concepto de los costos directos, los costos ocultos, dicen. Invertir en implementar calidad, hacer la verificación, tener los equipos calibrados, darle un seguimiento a los datos, tener control estadístico, no nos importa. Ok, pero no se dan cuenta que los costos ocultos, que es la pérdida de credibilidad de la marca, los daños de los equipos por falta de mantenimiento, la pérdida de personal por rotación, que la gente se cansa del management. Entonces, creo que cuando uno le vende la idea a un director de proyectos que hay que hacer las cosas con calidad la primera vez, porque luego si no sale más caro, es cuando van entendiendo em, el concepto de hacer calidad en la fuente, por ejemplo, o de hacer mantenimiento preventivo, o de hacer mantenimiento predictivo, o de hacer círculos de calidad para ir corrigiendo a tiempo los problemas que van surgiendo o implementar mejores sistemas de detección en una línea, lo que sea. Entonces, ese sería el primer paso, evitar. Si ya están en ojo del huracán, priorizar lo que hemos hablado. No puede solucionar todo porque usted no tiene ni todos los recursos ni todas las respuestas. Y ahí es importante tener un buen equipo al que usted como líder puede ir delegando solución de problemas. Entonces creo que una vez que está en el ojo del huracán, el liderazgo servicial es el que va a ser el factor clave para que usted salga adelante con todos. Es como la anécdota que contaste de la chica que estaba trabajando en esa línea, que podía lograr cosas incluso mejor o igual que las líneas que tenían más presupuesto. Entonces, quedó demostrado que es el liderazgo servicial lo que hace la diferencia entre que una operación se ahogue cuando están en ojo del huracán, porque como siempre dice Rogelio, las metodologías existen, pero el liderazgo no todo el mundo es líder, por lo menos positivo, porque líderes negativos hay montones. Muy bien. Pues no sé si tengan alguna pregunta los muchachos aquí presentes, Aura o Sergio, que quisieran preguntarle aquí al ingeniero Diego. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por compartir tantas experiencias y toda la información. Pues más que una pregunta, a mí me gustaría pues resaltar la importancia de esta charla, de la ética en los procesos, en la producción, dentro de las empresas y bueno, de todas las áreas, ¿no? También la ciencia produce, crea y también es de suma importancia. Y entiendo que pues en todas las instancias hay los mecanismos para regular, para revisar que se esté llevando a cabo. Sin embargo, lo que comentaba, ¿no? No siempre sucede y hay muchas fallas. Entonces, bueno, que yo me pregunto, ¿qué se necesita, ¿no? ¿Qué más podemos instaurar para mejorar y que cada vez haya menos casos de falta de ética? Y pues yo creo que una respuesta muy lógica y que tenemos aquí, pues es este tipo de charlas que ustedes organizaron y nos la están compartiendo. Este tipo de charlas que pueda llegar a los líderes, a los que llevan la batuta para hacer un alto, ¿no? Y reflexionar, sí, bueno, ya tengo todos estos certificados, ¿no? Sé cómo llevar todo mi proceso, pero ¿qué me está faltando? ¿Realmente estoy manejando de manera adecuada todo lo que decía, ¿no? Tanto recursos humanos como también recursos naturales, por ejemplo, o de insumos, lo que están generando. Entonces, bueno, pues yo espero que esta charla pueda llegar a más personas y sobre todo líderes, ¿no? Para que refresquen todo eso que deben de saber sobre la ética de sus procesos. Muchas gracias, Aura.
Muchas gracias, Aura. No sé si Sergio por ahí tenga algún comentario Sí, más. gracias. Muchas gracias por el espacio. Muy interesante. Hasta ahora me estoy empapando pues del tema ético y social que es el que le maneja Rogelio y me parece muy interesante la parte filosófica. Sí me gustaría pronto conocer un poco más cómo se puede permear, por decirlo así, una buena conducta ética en el desarrollo de los proyectos. Si bien pues uno tiene sus valores y demás, ¿cómo hacer para que la ética se respete de inicio a fin en los desarrollos de las iniciativas que uno tiene? Pues a veces se puede ver que, como ustedes decían, se pueden alterar números, se pueden alterar objetivos y pues lo ideal es que siempre tenga una línea base pues bien definida y que no haya espacio para tergiversar esas cosas. Eso sería todo. Muchas Sí me escucharon? gracias. Sí, claro. Gracias. Muy bien. Pues ya para terminar, fíjate que estaba yo pensando, bueno, aparte aquí el ingeniero Diego, eh, no sé si tengas algún contenido que compartir, o te dediques también a formación, tienes algunos cursos que te pudieran buscar. Bueno, Eh, básicamente, sí. Trabajo como consultor. Tuve que tomarme un año sabático por enfermedad. De hecho, que por eso en la foto aparezco sin pelo porque se me cayó el pelo. Hasta ahora me estoy Ah, recuperando. Em, Básicamente por consultoría, pero hay algo que yo me dice que me enseñó la enfermedad, es que también hay que ayudar a las personas. Por eso yo a veces divulgo el material o por lo menos el perfil de la persona si encuentro que la persona tiene contenido interesante y tal vez no tiene tantas visualizaciones o no tiene tantas interacciones en LinkedIn. Una vez escuché a estos famosos vendehumos de asesor de marca o asesor de imagen en LinkedIn que dijo no comentes si no te va a ayudar en el algoritmo. Y eso es básicamente demuestra lo peor de la humanidad, que es ser mezquino, ¿verdad? Yo digo, y si no me favorece el algoritmo de LinkedIn, ¿qué importa? Yo tal vez quiero ayudar a esta persona, que es una persona que conoce mucho y tal vez no tiene la capacidad de interactuar en LinkedIn. Entonces, en LinkedIn estamos comenzando a ver algunos de los peores tal vez aspectos de las personas que simplemente quieren ganar y no se dan cuenta que pueden ayudar a otras personas. Entonces, básicamente he tratado de construir la marca así, ayudando a otras personas a crecer o a tener más visibilidad, pero también insto a las personas como consumidores, ya no solamente como profesionales, a que uno, viendo cómo actúan las empresas, uno puede ir aprendiendo a hacerlas rendir cuentas, tanto con la divulgación de las cosas que hacen mal como la divulgación que hacen las cosas bien y las cosas o los productos o servicios que tienen prácticas no éticas, ¿verdad? De hecho, que voy a contarles que hay un youtuber que yo sigo que se llama Louis Rossmann. Él comenzó como tener un negocio de reparación de computadoras en Nueva York. Se hizo viral, tiene un montón de seguidores y él lo que hizo junto con otros colaboradores va a ser una plataforma de protección al consumidor tanto de artefactos electrónicos como de servicios por suscripción. La idea de él es que cada vez que uno se meta a Amazon o a cualquier página para hacer una compra en línea, va a haber un add-on o una extensión en tu buscador que te diga si ese producto está asociado a una marca que ha tenido algún tipo de denuncia de fraude, si ha tenido prácticas no éticas, si está bajo litigación en algún momento. Entonces, en algún momento, sí les puedo decir que como consumidores vamos a llegar a saber qué prácticas, qué productos y qué servicios están haciendo las empresas que no está alineado a prácticas éticas o por lo menos en alineación con la regulación vigente. Entonces, se acercan momentos muy interesantes para que las empresas vayan enderezando su curso porque las redes sociales, los creadores de contenido están comenzando a luchar porque haya productos y servicios no solamente que satisfagan sus necesidades, sino que también que sean éticos y que no abusen del consumidor.
Entonces, se vienen tiempos muy interesantes y los insto a que le pongan atención al mercado, a los creadores de contenido, porque están dando la lucha, están luchando contra las prácticas no éticas. Muy bien, y como alguna vez yo discutía con otra persona, las disciplinas más importantes que se vienen con lo que dices hoy son las humanidades y las ciencias sociales, porque esas tienen que ser un medio de mediación entre la tecnología y las decisiones de las personas. Entonces, te agradezco mucho, Diego, Muchas gracias que por la nos hayas invitación. regalado este tiempo. Ya después veremos si hacemos una segunda parte con esto que nos comentas. Sería interesante, Rogelio, disculpa que te interrumpa, que hagas otro episodio con un sociólogo, un psicólogo, alguien que haya estudiado los fenómenos sociales de la pérdida de valores, la pérdida de la familia tradicional, la pérdida de espiritualidad que está sucediendo en la sociedad que hace que las cosas ahora parezcan, no hay principios, no hay cosas que restrinjan a las personas de actuar. Sería interesante que abordes ese tema también. ¿Qué está pasando con los valores, los principios en la sociedad moderna? Sería interesante conocerlo. Pues ya está. Entonces, déjame busco con quién. Si alguien de ustedes conoce, tú ahora que estás bien metida con los científicos, si conoces por ahí un humanista, y lo Sería organizamos, claro. muy interesante, sería muy interesante. Claro que sí. Muy bien, pues damos por terminada la sesión y les agradecemos de sobremanera esto. La semana que viene vamos a hablar de etnología, entomología, no. Luego me acuerdo, pero vamos a hablar de la parte social en las industrias. Vamos a estar aquí con una persona de perfil interesante que nos va a llevar por la etnografía en la manufactura. Entonces, un poquito alineado a lo que hablamos de comportamientos, toma de decisiones y todo el tejido social que se entreteje para hacer un producto. Entonces los esperamos el próximo Excelente. 13 de febrero. Cuídense mucho. Buenas noches. Bye. Bye bye. Gracias a todos. Gracias. Bye.